Dios les bendiga. Les habla aquí Guerrero Bíblico. Gloria a Dios. En esta tarde tenemos dos exponentes, guerreros bíblicos, el estimado Rúa, Uber Rúa de Medellín, exponente de la Trinidad, y el estimado Ricardo Gutiérrez desde Chile, que enseña la doctrina de un Dios, dos personas. Entonces, hoy le vamos a hacer una entrevista al estimado Ricardo Gutiérrez para que les ponga realmente qué enseñó el Mesías, y Uber le va a hacer las preguntas para aclarar la creencia, y después vendrá un debate. Las preguntas van a ser 4 preguntas. El estimado Ricardo tiene 5 minutos para responder cada pregunta. Esa sería la dinámica de la transmisión. Gloria a Dios. Preséntate, Rúa. Bueno, buenas tardes ya, dándole los agradecimientos a Elkin y a Ricardo por aceptar esta conversación. Gracias a Ricardo por aceptar, pues, como esta entrevista. Me interesa saber qué es lo que el amigo Ricardo cree, qué es lo que él tiene en su cabeza con respecto a Dios, al Mesías. Entonces, aplicando el método socrático de la mayéutica, que es el parir el conocimiento a partir de las preguntas, vamos a ver qué pasa con el amigo Ricardo, que nos aclare, que me deje claro, antes de tener un debate, porque yo no puedo debatir ni refutar lo que no conozco. Entonces, primero necesito conocer qué es lo que Ricardo cree, qué es lo que Ricardo piensa de su fe, y después, si nos animamos, podríamos tener entonces una controversia frente al tema. Pero hoy, aclaro, es solo una entrevista, un diálogo, una conversación con Ricardo, para que Ricardo nos aclare qué es lo que él cree. Muchas gracias, Jehová Salvador los bendiga, y bienvenidos a los que van a ver este programa después en diferido. Gloria a Dios. Preséntate, Ricardo. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Gutiérrez, yo vivo en Santiago de Chile, y lo que yo creo de la Escritura, que en Dios es el Padre y el Hijo, siendo el Hijo el Espíritu Santo. Eso. Gloria a Dios. Bueno, entonces el estimado Rúa se prepara para hacer la primera pregunta. Adelante, estimado Rúa. Bien, gracias, Elkin. Ricardo, entonces ya nos dices que tú lo que crees es que Dios son dos, Dios es dos, pero entonces acláranos, ¿dos qué? Dos personas, dos modos, dos manifestaciones, dos dioses, y en tanto el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿tú cómo te definirías? ¿Como binitario? ¿Como modalista? Dinos tú cómo te definirías, y realmente cuando dices que Dios ¿es dos qué? ¿Dos modos, dos personas, dos dioses, dos manifestaciones? ¿Queda clara la pregunta, Ricardo? Sí. Dale. Yo creo que Dios, ¿cierto? Tienes 3 minutos, estimado Ricardo. Según la Escritura, Dios es espíritu, ¿cierto? Y si dice que el Hijo fue, que es la imagen misma de su sustancia, entonces si la sustancia del Padre es espíritu, el Hijo también tiene que ser espíritu. No habría otra forma, ¿ya? Entonces cuando digo que el Hijo es el Espíritu Santo, es porque muchos textos me dan a entender eso. Porque dice que por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Ese es, ahí está en Gálatas 6:4, ¿cierto? Y en Romanos 5:5 dice que por cuanto se derramó el amor de Dios por medio del Espíritu Santo en vuestros corazones, entonces ya no creo que sean dos espíritus, sino que es uno. Pedro dice que el espíritu del Mesías estaba en los profetas, y nosotros sabemos que en los profetas estaba el Espíritu Santo, entonces no pueden ser dos espíritus. Entonces, para explicar bien, más o menos lo que él me preguntó, ¿qué creo yo? Que Dios es uno, pero en unidad perfecta con el Padre, con el Hijo, siendo espíritu los dos, ¿ya? Se le puede llamar como persona también, porque como ellos tienen intelecto, sabiduría, tienen todas las características de una persona, entonces sí, no, yo creo que no habría problema que se le llamara persona, pero cada uno son, yo lo creo así, por
los textos que me llevan a esa conclusión, que los dos son espíritu. Entonces, aunque suene como que es politeísmo, son dos espíritus. Entonces, como son de la misma naturaleza, esa unidad perfecta, en él no hay división. Así como, no sé si tocar ese tema, la escritura, que sea los de la Trinidad, dicen que Dios es indivisible, lo mismo que pienso yo, no hay división en él, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo creo, entiendo de la escritura, es lo que yo veo e interpreto, ¿ya? No sé si con eso será suficiente. Sí, sí, hay suficiente ilustración. Entonces, ¿cómo te definirías? Porque eso que tú dices puede caber en la definición de lo que se define como binitarismo. El binitarismo se define como la creencia en dos personas en un solo Dios, que es muy parecido al trinitarismo, ¿cierto? El trinitarismo se define como un solo Dios, pero tres personas. Entonces, ¿tú te definirías como binitario o no te Es que, consideras binitario, es que como, Ricardo? es que como les dije yo en delante, yo he buscado sobre el binitarismo y en mucho lo que he encontrado, he visto que ellos no se ponen de acuerdo quién es el Espíritu Santo. Entonces, yo sí sé quién es, yo estoy claro quién es, por los textos que he mostrado, por un texto en donde dice que en Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el Omnipotente, con el soplo del Omnipotente, me dio vida. Entonces ahí vemos que son dos los que están creando al hombre, no tres. Entonces, como les digo, yo he visto sobre el binitarismo, he buscado, a lo mejor no sé si serán eh, páginas oficiales, pero yo he visto que no se ponen de acuerdo que en el Espíritu Santo. Entonces, no puedo ser yo un binitario. Yo nunca he conversado con binitarios, nunca he escuchado sus doctrinas. Entonces, si yo no las he escuchado, y no comparto lo que ellos dicen, porque ¿cómo lo podría compartir si yo nunca he hablado con ellos? Nunca he estado en una escuela, que sea una iglesia binitaria, nunca he escuchado qué creen ellos. Entonces, yo lo que creo y entiendo ha sido solamente por la escritura, estudiándola y fijándome en detalles que me llevan a esta conclusión. Entonces, no podría considerarme binitario. Aunque me tilden de binitario, yo no me considero binitario por esa razón. ¿Ya? Sí, muy bien, muchas gracias, Ricardo. Eso, mira que entonces a uno a veces lo encasillan y lo etiquetan, es que usted es esto, pero ni siquiera saben que realmente qué es lo que cree uno. Entonces, escuchándote esas últimas afirmaciones que haces, me surge una pregunta. Tú dices, Dios es una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, en tanto el Hijo también es el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que yo te haría es, en la encarnación, ¿quién se encarnó para ti? ¿Se encarnó el Padre o se encarnó el Hijo? Y si se encarnó el Hijo, la pregunta derivada sería, entonces se encarnó el Espíritu Santo. Claro. Por muchos textos que me llevan a esa conclusión. ¿Ya? Porque el texto en donde dicen que ustedes lo toman como que ahí hay una Trinidad, en donde dice que... Espérame, Ricardo, qué pena interrumpirte. Elkin, sabes que yo creo que es mejor que dejes lo de mostrar los textos, porque eso más bien distrae. Si no necesitamos necesariamente mostrar los textos bíblicos, deja quieto esa aplicación Pero quedamos y en pon más que el bien el reloj, estimado porque eso está distrayendo. Ricardo, sí, pero quedamos que el estimado Ricardo está dando un pasaje y que yo iba a mostrarlo. Por eso te dije si tú querías hacerlo. Pero como mira que la conversación es mucho más rápida, lo que tú muestras, entonces ese cosito ahí pasando para ahí para acá, más bien distrae. Dejemos eso quieto y escuchemos la conversación Ya, mejor. listo, dale, adelante, dale. Ya, entonces, ¿en qué íbamos? En que te hice la pregunta Bueno, que... yo quiero opinar algo, ¿no? O sea, yo quiero opinar algo. Perdón, Disculpe, yo porque iba a yo dar un quiero, pasaje. sí, perdón, yo quiero hacer una pausa. Yo quiero opinar algo. Yo tengo entendido, yo se los digo esto a los dos, ¿no? Yo tengo entendido que el binitarismo, oiga bien, es creer en un solo Dios, pero en ese Dios está en dos personas y que esas dos personas son divinas y son hechas espíritu. ¿Quiénes son esas dos personas? El Padre y el Hijo. Yo quisiera que Ricardo
me respondiera si usted cree en esta doctrina de un solo Dios, dos personas divinas, ¿sí o no? ¿Usted cree, sí o no? Pero es que entiende una cosita, parece que no me escuchaste lo que te dije. Yo creo eso, pero yo te digo y he visto que los binitarios no se ponen de acuerdo que en el Espíritu Santo, entonces no es lo mismo que creo yo, po. ¿Me entiendes o no? Pero el binitarismo dice que el Hijo es el Espíritu Santo, estimado. Por eso yo te dije que el Pero entonces hay dos binitarismo, ramas, po. Entonces hay dos ramas. no, la rama es que ellos no definen, o sea, son incapaces, lo que dice pues los estudios teológicos es que hay como cierta incapacidad de definir si ese espíritu corresponde al Padre o corresponde al Hijo. Entonces tú sabes que corresponde al Padre y al Hijo. Entonces ese es el dilema. Entonces, pero No, tú has po. definido, mira, No, espérate, pues yo te mira, digo, mira, espera, es que tú el estáis poniendo binitarismo. palabras en mi boca, pues tú estáis No, no, poniendo no, no palabras estoy en mi poniendo boca. por eso, estoy Sí, diciendo pues. los estudios teológicos, por eso No, pero quiero mira, aclarar. Espera, tú ya dijiste algo, deja decir algo yo. Tú estás bueno, habla tú, diciendo pues háblame. que yo creo que el Espíritu Santo pertenece al Padre y al Hijo. Pero ¿en qué forma pertenece al Padre? Que salió del Padre. Entonces, yo estoy diciendo que el Espíritu Santo es del Hijo, es su propio espíritu. ¿Me entiendes? Es su Correcto, por propio eso, espíritu. correcto, Entonces, no es listo. en lo Entonces tú unitario. dices, entonces es que estamos definiendo como para saber qué es lo que tú crees. Entonces tú crees que hay un solo Dios, ¿verdad? Sí, Claro, ¿cierto? sí, Listo, entonces hay un solo Dios. Pero en ese Dios está en dos personas divinas distintas, ¿verdad? claro, Es el Padre y el Hijo distintos, ¿cierto? Tú ¿cierto? tienes dos espíritus, ¿verdad? Sí, Listo. Y tú dices que el Hijo es el Espíritu Santo, ¿verdad? claro. ¿Y qué cree? ¿Y eso no es binitarismo? Pero tú lo estabas diciendo recién que ellos todavía no se deciden a quién pertenece el Espíritu Santo, si al Padre o al Hijo. ¿No estabas Bueno, diciendo eso? Entonces, ¿de qué estamos hablando, po? habla pues, explícanos eso entonces, y ahí el estimado Rúa sigue No, con sus si yo ya preguntas. te lo he explicado muchas veces, mira, tú me dices, mira, Overrua, yo le he explicado a él como 30 veces, a lo mejor estoy exagerando, pero le he explicado tantas veces qué creo yo, y él me sigue diciendo, pero decídete quién es el Espíritu Santo. Entonces, una de dos, algo en su mente está interrumpiendo su razonamiento y por eso él me sigue preguntando lo mismo, o él quiere hacerme caer y está usando una estrategia. Pero yo, ¿cómo se lo voy a explicar una y otra vez? Lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ok, Bien, es que listo. por mi Entonces dale, Rúa, interrupción, dale. el que yo interrumpí, pues para pedirte el favor de que dejaras quieto ahí el asunto de las diapositivas, entonces quedó ahí como Ricardo nos iba a explicar que él entiende, para él entiende que Dios es una unidad, en tanto es el Padre y el Hijo en una unidad perfecta, pero el Hijo es el mismo Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo es el Hijo. Entonces la pregunta que le hice fue, si para Ricardo entonces, ¿quién fue el que se encarnó? ¿El Padre o el Hijo? Y si la respuesta correcta, la respuesta obvia es el Hijo, quedaría entonces la pregunta siguiente, que es entonces el Espíritu Santo se encarnó. Y él me dice que sí, que es así y que tiene muchos textos. A mí me gustaría que me dijera siquiera un texto, un solo texto en la Biblia, donde diga que el Espíritu Santo fue el que asumió cuerpo, que fue el que asumió naturaleza humana. Pero es que así literalmente no lo dice. Porque si no estaría todo No, revelado, po. no tiene que ser ¿Me literal. entiendes? No tiene, yo no te estoy pidiendo, deme Claro, un texto literal, no, pero porque puede claro. ser que la Biblia también sugiera eso. Eso que tú tienes puede ser un concepto que muchos no lo hemos visto y puede que la Biblia lo sugiera. Entonces muéstranos dónde sugiere Claro, es en la Biblia que el Espíritu Santo fue el que asumió. Si Jesús es el Espíritu claro. Santo, ¿dónde sugiere, al menos que lo sugiera, dónde sugiere la Biblia que el Espíritu Santo fue el que asumió naturaleza humana? Ya. Eh, Primero que nada, cuando el Señor dice que por el Espíritu Santo echa fuera a los demonios, ¿cierto? Eso quiere decir que el Espíritu Santo tiene que estar dentro de él, no fuera de él, ¿o no? Ya, ¿cierto? Entonces, no hay texto que diga que dentro de él habían tres espíritus. Por eso él cuando dice, el que me ama, ¿cierto? Y guarda mis palabras, mi Padre le amará y vendremos a él. ¿A quién se está refiriendo? A él y al Padre, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que en él moraban dos espíritus, no tres. ¿Ya? Cuando Pedro dice que el espíritu del Mesías estaba en los profetas, si no me equivoco, en 1 Pedro 1:11, ¿cierto? Y sabemos que la Escritura enseña que en los profetas estaba el Espíritu Santo. Y no hay texto que diga que el Espíritu Santo y el Espíritu del Mesías estaban en los profetas, que eran dos espíritus, por decirlo así. Eso sería otra cosa que hay que examinar, y eso me lleva a esa conclusión. ¿Ya? Y por muchos otros textos, porque me dan a entender que no hay Trinidad. ¿Por qué? Porque si la Trinidad es indivisible, no tiene división, ¿cierto? Y en Apocalipsis 5:13 dice, al que está sentado y al Cordero, sea la honra, la alabanza, ¿cierto? Entonces se le está dando servicio sagrado a dos. Entonces, si el Dios de la Trinidad es indivisible y no tiene división, ¿en dónde está el tercero? ¿Ya? ¿En dónde está el tercero? ¿Qué pasó ahí? ¿Se dividió? O cuando dice en Mateo, dice, ir por el mundo y predicar mi evangelio, y dice que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí ustedes estarían diciendo que hay tres nombres, ¿cierto? Pero vemos que en Apocalipsis, si no me equivoco, es 3:12, dice al que venciere, se le pondrá en la frente, si no me equivoco, yo estoy parafraseando, ¿cierto? El nombre de mi Dios. ¿Y a quién le llama él mi Dios, el Señor? Solamente al Padre. Entonces ahí está diciendo que se pondrá el nombre del Padre y mi nombre nuevo. Dice también el nombre de la Jerusalén, ¿cierto? Pero la Jerusalén, la nueva Jerusalén, no se puede tomar como el Espíritu Santo o como un tercero, porque está hablando de una ciudad. Entonces, si él dice que se va a poner el nombre del Padre y el nombre nuevo, entonces, ¿qué pasó aquí en la ¿cómo es la palabra? ¿Cómo lo podría decir? ¿Qué pasó ahí que ustedes dicen? Indivisibilidad, es que es un término que es Claro, difícil de decir, entonces, indivisibilidad. claro, entonces, ¿qué pasó con eso que no se puede dividir Dios? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no está el tercero? Y así hay muchos textos más que podríamos llegar a esa conclusión. Entonces, por eso yo entiendo que no hay Trinidad. Bien, bien. Bueno, escuchándote, entonces, lo que defines ahí en Juan 16, perdón, en Juan 14:16, dice, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, allí la última noche que tiene él con ellos, donde celebró la Pascua, lo que nosotros conocemos como la cena, él le dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si entendemos como lo entiende Ricardo, que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, entonces cuando Jesús dice que él le va a pedir al Padre que os envíe otro consolador, ese otro consolador es otro diferente de Jesús o es el mismo Jesús, pero ¿cómo? Hay un texto que, si no me equivoco, habla de que por medio del cuerpo, ¿cierto? Nosotros fuimos salvados, dice, y después dice, pero ya no somos del mismo, sino que somos de otro, del que resucitó, ¿cierto? Entonces ahí está hablando de otro. O cuando Pablo dice que él conoce a un hombre, si en el espíritu no lo sabe, si en la carne no lo sabe, solo Dios lo sabe. Entonces yo me pregunto, él está hablando de otro entonces, ¿cierto? Pero no, pues nosotros sabemos que él se refiere a sí mismo. Entonces hay textos, claro, ¿cierto?, que son complicados de entender, pero la escritura se interpreta a sí misma. Si no, habría una constante contradicción, ¿ya? Porque cuando el Hijo dice, yo y el Padre uno somos, en ese somos no podría caber otro, porque él está cerrando esa frase. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿qué pasó con el tercero? ¿Ya? Entonces son detalles que hay que mirar y darse cuenta que ahí, por más que quieran poner un tercero, no cabe, porque él ya cerró la frase, ¿ya? Él ya la cerró. O cuando Juan el apóstol en su segunda carta dice que el que se extravía y no tiene la doctrina del Mesías, no tiene a Dios.
Entonces él está haciendo un contraste. Y después dice que el que persevera en la doctrina del Mesías, este tiene al Padre y al Hijo. Entonces él está haciendo un contraste en no tener a Dios y en tener al Padre y al Hijo. ¿Por qué él no dijo? Porque la Trinidad es indivisible, ¿cierto? ¿Por qué él no dijo ahí, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y así hay muchos textos en donde debería aparecer un tercero, o cuando dice, esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste. Entonces la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Entonces, ¿qué pasó con no era indivisible el Dios de la Trinidad? ¿Qué pasó ahí, po? Entonces tú me puedes dar otros textos, pero ahí tenés que explicarme eso. Pero por eso yo le hago estas preguntas a los trinitarios, o le hago preguntas a los de la unicidad, pero no tienen respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bien, Ricardo, voy a hacerte una última pregunta, ya con esta cerraría. Y entonces me respondes y cerramos con las preguntas que tú tienes, que me dices que nunca has escuchado respuesta. No porque yo te las vaya a responder, no te las voy a responder en este mismo momento, porque en este momento mi intención no es controvertir ni debatir el asunto, solo quiero escuchar qué es lo que tú crees. Entonces te haría una última pregunta y hacemos las preguntas que tú tienes. Con respecto a lo que tú dices, entonces, tú dices que Jesús es el Jesús. Entonces, dijiste ahora que cuando Jesús dice, yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, voy a poner aquí la comparación del modalismo. Los modalistas, sobre todo los modalistas patripacianos, creen que es el Padre el que está dentro de ese cuerpo que es el Mesías. Entonces, para ti no es el Padre que está dentro del cuerpo del Mesías, sino que es el Espíritu Santo el que está dentro del cuerpo del Mesías. Claro. Porque si no, como les digo, habría una constante contradicción. El mismo Hijo dice, a nadie llaméis Padre aquí en la tierra, ¿cierto? Vuestro Padre está en los cielos. O cuando dice, orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿me entiendes? Entonces, él constantemente está diciendo que el Padre está en los cielos. Entonces, nosotros sabemos que cuando alguien dice una cosa y la repite 3 veces, es porque él está enfatizando lo que está diciendo, para que se entienda, para que quede claro, para que no haya duda. Entonces, si él está diciendo que el Padre está en el cielo, y él dice que el Padre que mora en mí, aquí hay alguna contradicción, ¿o no? Pero entonces, él está diciendo que el Padre está en el cielo, y ya, entonces, ¿por qué yo digo también en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 10:5, ¿cierto? En Hebreos 10:5 dice que entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando dice más me preparaste cuerpo, ¿quién lo dijo? ¿Cierto? Y ese que lo dijo, permanece en ese cuerpo, que lo habitó, porque en otra parte dice que fijó tabernáculo y moró entre nosotros. Entonces, el que entró en el mundo habitó ese cuerpo. Entonces, como le digo, cuando él dice que echaba los demonios por el Espíritu Santo, entonces yo me pregunto, ¿ahí habían 3 espíritus en él? No hay texto que dé a entender eso. Entonces, por eso yo entiendo, y cuando también él dice que los apóstoles conocían el Espíritu Santo porque moraba con ellos y estaría en ellos. Pero el Señor en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta, ¿cierto? Y el que oyere mi voz, abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. O cuando dice así, dice, el que tenga oídos, porque yo le dije a Guerrero Bíblico, le di los textos, en Mateo 3 veces él dice, el que tenga oídos, oiga. Después en Lucas me parece que dice, el que tenga oídos, oiga. Pero en Apocalipsis él le agrega una frase, dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y quién está hablando? Él mismo. Y lo dice más de 3 veces, entonces él está enfatizando que él es el Espíritu. Ya, ¿y cómo entonces interpreta la parte donde dice lo que dice el Espíritu? El Espíritu dice a la iglesia y la iglesia dicen ven. Entonces, ¿Cómo interpreto allí? eso? Es que él está en nosotros, ¿o no? No dice la Escritura que
que Dios, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu del Hijo a vuestros corazones. Entonces Él está en nosotros y así también puede estar en el cielo. Entonces Él puede decir como Espíritu y la iglesia dicen, ven, ¿ya? Entonces Ok. lo puede hacer. Sí, Listo, muy bien, Ricardo. déjame Ahora sí, ver, entonces, déjame analizar un momentico, yo, a ver si entendí lo que el estimado dice. O sea, el estimado, ya como se hicieron las preguntas, yo no sé si al final se saque una conclusión o qué, porque yo lo que estoy entendiendo del estimado Ricardo es que él sí cree en un solo Dios, porque alguien comentó el otro día que eran dos dioses. No, él cree en un solo Dios, el Padre y solo el Hijo, y él dice que el Espíritu Santo es el mismo Hijo, que porque está sobre de él. Y entonces, bueno, yo sé que ahí viene un debate entre ustedes dos, no sé si para mañana o cómo lo quieren, luego cuadramos el formato. Entonces, adelante, estimado Rúa. no, ya, me gustaría cerrar entonces con lo que dice Ricardo, que él tiene unas preguntas que ni trinitarios ni modalistas se la han podido preguntar. Las podríamos dejar aquí, las podrías hacer. Repito, no porque yo las vaya a responder, no sé si él quien se atreva a responderlas. Las No, dejamos no. ahí como en el tintero y de pronto ese podría ser el pretexto para que tengamos una próxima conversación. La conversación sería entonces, a ver, cómo, si esas preguntas sí tienen o no respuesta. ¿Te parece, Ricardo? Claro, es que lo que pasa es que las preguntas que le hago a los trinitarios se las hago con diferentes textos con las que le hago a los unicitarios para que entiendan. ¿Entiendes? No, no uso las mismas preguntas. Por ejemplo, yo te hago una pregunta a ti y esa misma pregunta se la hago a los unicitarios. Y yo, no, porque ellos no creen lo mismo que ustedes. ¿Entiendes? ¿Me entiendes o no? Sí, te entendemos. Bueno, hasta aquí Sí, sí, llevamos queda Ya. claro. Pero 27 entonces, minutos. haz la pregunta. Yo al menos quiero conocer la pregunta. Para ¿Cuál el es esa trinitario. pregunta que tú tienes? Sí, para mí que soy Mm, trinitario. claro. Y para él, que yo creo Eh, que también es Sí, trinitario. perdón, sí, Entonces, no, perdón, si ya, pero entonces habíamos dicho que era la entrevista era que tú se la hacías a Ricardo y que en otro video Ricardo luego te preguntaba a ti, porque llevamos sí, 27 no, minutos, pero tú pero quieres que te al menos que pregunte. queden ahí como no, es planteadas las que, preguntas, claro, Elkin, que es que queden lo ahí que como pasa es que yo le iba a planteadas a ver hacerle tres qué. preguntas Sí, igual. bueno, Sí, adelante, pues. estimado Entonces, Gutiérrez, ¿cuántas eran? hazle la Tres, pregunta, ¿cierto? hazle la pregunta. Eran tres, ¿cierto? Eran tres. Sí, sí, tú dices que tienes tres preguntas que no has Sí, obtenido respuesta, puedes No, hacer las tres. tengo muchas más, pero Ah, estas bueno, tres son al las. menos tres para no hacer esto muy esas Sí, largo. sí. déjalas para el debate, hazle No, nomás sí, no, tres. no, Comienza no, con la sí, sí. primera, estimado. A ver, deja ver en dónde está la que. Sí, es que hay una que está en contexto y aquí no la puse, pero bueno, aquí está. Es que hay unos textos que hablan de familia, ¿cierto? Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, no me avergüenzo de llamarlos hermanos, o cuando dice, ¿quién es mi madre, quién es mis hermanos? Entonces habla de familia, ¿cierto? Entonces la pregunta es, si en la eternidad había un padre y un hijo, ¿cierto? ¿Quién vendría a ser el tercero? Esa sería la primera pregunta. No sé si la entendió. Sí, sí, pues a mí me queda clara. Es una Ya, pregunta, porque no, la Biblia no muestra eso como tan claro, ¿cierto? Si en la eternidad, podríamos decir que la deidad, digámoslo de esta manera, la deidad, comparémosla como una familia, pero solo nos muestra al Padre y al Hijo, ¿dónde está el tercero? Muy bien, sí. claro. ¿Cuál es la otra? ¿Qué otra pregunta tendrías, Ricardo? Pero yo creo que la entendió porque habla de familia. Entonces, mire, para que entienda, otros me han dicho no, que es el Espíritu Santo y que, pero ¿qué integrante de la familia vendría a ser? ¿Me entiende? Para que la entienda más clara. Ya, la otra sería deje Bueno, buscarla. acuérdate que por ahí hay un profeta, creo que es compatriota suya, chileno o argentino, ¿Ya? que habla que el Espíritu Santo es femenino, que el Espíritu Santo es la mujer de esa familia. No sé si usted Ah, cree pero eso. sí, pero es que nosotros sabemos que los profetas no hay profetas en estos tiempos. Entonces, ese es otro tema. Eh,
A ver, ¿cuál otra? Sería la misma que hice en delante, porque más o menos de alguna forma fue como pregunta, ¿por qué reciben honra, gloria y loor solamente dos? Si si el Dios de la Trinidad es indivisible, no puede ser dividido. ¿Qué pasó ahí? Me pregunto yo. Esa sería la segunda. ¿Cuál más? ¿Por qué? ¿Vas a responder, estimado Rúa, a esa pregunta o solo No, eso? no, solo las estoy escuchando. En este momento Pero es que me gustaría, que como yo respondí sus preguntas, que por lo menos tratara de hacerlo. ¿Me Pero entiendes? entonces, que ese sea el pretexto para una próxima conversación, para un próximo programa. Pero es que me Y lo, gustaría y que lo por lo menos, ponemos en el... pero es que por lo menos me gustaría ver qué puede, cómo puede responder, porque yo por lo menos, yo ya le respondí unas preguntas, po. Entonces, para que sea justo, usted tendría que responder esta, porque yo igual tengo más. Entonces, si yo tengo que hacerle otras preguntas en el debate, no le hago esta, ¿ya? Bueno, Perdón, yo haz una quiero tercera opinar y... algo. Sí, Ya. perdón. ¿Mm? Habíamos quedado que el estimado Ricardo era el que respondía las preguntas. En otro video él le hacía las preguntas. El estimado Rúa aceptó que se le hicieran preguntas, pero que esas preguntas, lo que yo entendí es que el estimado Rúa le iba a dar como respuesta a esas preguntas. No, no, sí, O, está bien, pero es que o por eso cómo. a mí me gustaría que por lo menos tratara de Sí, responder, como una porque por lo menos, opinión. ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ¿Cierto? sí, Porque yo por sí. lo menos, Sí, yo yo entendí que el respondí. estimado iba como que a darle por lo menos Bueno, un... no, bueno, para responder así por Opínale algo ahí. encimita, la segunda pregunta que hace ¿Ya? Ricardo, de por qué solo se honra al Padre y al Hijo, y no vemos que se diga que por ningún lado se honra al Espíritu Santo. El texto de la blasfemia contra el Espíritu Santo me parece que es un texto bastante claro donde también se pone al Espíritu Santo como en el lugar que él merece de darle honra y respeto. Todo está ahí. Haz una tercera y Ya, yo creo que con esto vamos cerrando. ya. Em, ¿Cuál más? Bueno, hacer esta misma. ¿Por qué si el Dios de la Trinidad es indivisible, el nombre de dos solamente? Y en Mateo dice que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? ¿Mm? Entonces son preguntas válidas que hacen ver que aquí hay algo extraño en la Trinidad. Bueno, esa sería la tercera. Sí, sí, lo que dice Ricardo son preguntas y son preguntas muy válidas, muy que uno puede tener. Ahora, puede ser que cuando uno hace la pregunta y alguien le da una respuesta, puede ser una respuesta correcta, uno encuadra. O sea, mi oficio docente, yo soy profesor de lectura crítica, por eso me gusta es más escuchar antes que responder. Yo llevo 10 años enseñando lectura crítica, yo enseño a leer comprensivamente. Yo doy clases de comprensión lectora y por acá tengo un texto. Se me perdió, no lo veo. Tengo un libro. ¿Dónde está, mami? ¿Dónde está el libro del método del lector competente? Que no lo veo acá. Acá, este libro. Se llama método del lector competente. Ese es un método, y digo esto pues, puede ser que suene muy presumido, lo está haciendo como por presumir. Usted sabe que la Biblia que se exalta será humillado, después con esto me humillan. Leer es cuestión de método del lector competente. Esto es mi trabajo, enseñarle a los estudiantes y a los profesionales que se van a graduar en la universidad cómo presentar. Aquí en Colombia se llaman las pruebas saber, lo que antes eran las pruebas ICFES, cómo enseñar a leer comprensivamente. Entonces, por eso primero me gusta mejor escuchar o leer para tratar de comprender y después sí, ahí sí preguntar. Mi oficio docente me ha enseñado a hacer preguntas no para acorchar ni para ridiculizar a la gente, sino para aprender. No, Y efectivamente claro. las preguntas que hace Ricardo son preguntas que si las respondemos en su debida proporción nos van a enseñar a aprender ciertas cosas. Como te digo, no te las respondería en este momento, pero queda ahí entonces el pretexto para que volvamos a tener una conversación y puede ser entonces en torno a esas preguntas o a otras que tú tengas de por qué tú no ves tan claro entonces el asunto de la Trinidad o qué pasa con el Espíritu Santo
Y me preocupa un asunto porque he escuchado a otros, no voy a decir nombres propios, he escuchado a otros amigos modalistas. Ricardo, tú empezaste, has sido modalista, pues, has sido de la iglesia No, 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 pentecostal, no, Trinitario, él yo era fui trinitario. trinitario, yo fui fuiste trinitario y trinitario. luego es listo. Porque he Mm. visto algunos modalistas que no, ya no creo en el modalismo, ya creo en el Padre y en el Hijo, y tienen ahí, y uno le pregunta, bueno, ¿y el Espíritu Santo qué? No, entonces mira que es muy parecido a lo que nos está diciendo Ricardo, y yo tengo la duda o tengo la certidumbre de que va a empezar a gestarse un movimiento de extrinitarios y exunicitarios, pero que van a empezar a creer lo mismo que cree Ricardo, en el Padre y en el Hijo, y el Espíritu Santo, como ese Espíritu es santo y es invisible, no lo ven por ningún lado. Entonces, bueno, estas conversaciones, porque eso nos va a ir a... Claro, pero es que tienes que entender una cosa, que tú dices que no lo ven por ningún lado, pero es que la cuestión es que no es que no esté por ningún lado, sino que está ahí, pero no lo ven, po. No ven que el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, ¿ya? Porque los textos que yo te di y las preguntas que yo te hice, aunque tú las hayas respondido, no están en cuanto ¿cómo te explico? Es como si yo te dijera, no sé, pues a él, mira, esta manzana está aquí, en tal lugar, ¿qué pasa? ¿Por qué está ahí sola? ¿Cierto? Y tú dices, no, que acá hay otra. No, pero es que yo te estoy hablando de ese texto en específico, pero ahí no hay respuesta, no hay respuesta, ¿ya? Porque se supone que el Dios de la Trinidad es indivisible, no se divide. Pero ahí en esos textos hay solamente dos, po, y son textos clave. Mira, yo a veces les digo a las personas, son textos clave y parece que no entendieran eso, porque es como si al final del término de la revelación, en donde debería haber un tercero recibiendo honra y gloria, es como si mira, yo le di un ejemplo al guerrero bíblico. Hay tres personas que empiezan un edificio, ¿cierto? Y empiezan desde cero, ¿ya? Empiezan desde cero, desde el principio. Y hacen el cimiento, se cansan, un trabajo que requiere estar haciendo mezcla y todo, y tirando la mezcla ahí, preparando el terreno. Después hacen el subterráneo, después hacen el primer piso, segundo piso, y si son 100 pisos, llegan hasta el piso número 100 y hacen las terminaciones y todo, y resulta que después cuando reciben elogio y todo, falta uno. ¿Que acaso el tercero no merecía estar en ese lugar? ¿Qué pasó con él? Si eran Bien, tres. bien. Bueno, yo voy a ir terminando, Elkin. No sé si tú tienes algo más que decirle a Ricardo, pero lo dejo con esto para que lo piense. Cuando Jesús le pregunta a los fariseos, y estoy tomando el texto de Mateo 22, 41 en adelante, está también en Marcos, los tres evangelios sinópticos registran la pregunta y la contestan de otra manera, pero estoy tomando el texto de Mateo 22, 41 en adelante, cuando Jesús le pregunta a los fariseos, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Los fariseos, conocedores de las escrituras, le responden de David. Y Jesús les responde interpretándoles el Salmo 110.1. Si tú lees, Ricardo, si tú lees el Salmo 110.1 solo, tú alcanzarías a inferir, a deducir que en el Salmo 110.1 está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero en la explicación que le da Jesús de ese texto a los fariseos nos muestra que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu Santo. Cositas como esa, listo. Ricardo, muchas gracias. Elkin, muchas No, gracias. No sé si alguien tenga algo más que decir aunque y yo entiendo por eso de este otra momento forma, cerraría. pero bueno. Bueno, gloria a Dios. Sí, bueno, esto fue una entrevista a Ricardo Gutiérrez, hecha por el estimado Uber Rúa Trinitario, por lo que tienen un debate. Lo que quería aquí era como decir, saber realmente cuál es la doctrina de Ricardo Gutiérrez, ya que él dice que no es vinitarismo lo que está predicando. Yo en mi opinión, pues yo pienso que sí es vinitarismo, pero el estimado dice que no. No sé, Rúa, de pronto, ¿qué piensa de eso? ¿Esto es vinitarismo o no es vinitarismo, estimado Rúa? No, no, es un asunto ahí como medio raro, porque la definición de vinitarismo es los que creen
en un solo Dios, pero dos personas, un solo Dios. Aquí el asunto gira ese en torno entonces al Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, Si el es que Espíritu los Santo, porque el binitaristas creen que binitarismo, es que el binitarismo, si no sabías, dice que el Hijo es el Espíritu Santo. bueno, eso no lo sabía entonces. Si eso es el binitarismo, entonces no tenía otro concepto de lo que era el binitarismo. Creo que mi recomendación para Ricardo es de manera muy juiciosa, ¿cierto? Con el espíritu de los bereanos, con el espíritu de los de Berea, haga el estudio sobre el Espíritu Santo en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos muestra la Biblia acerca del Espíritu Santo? Pero tratemos de hacer ese estudio sin un sesgo, porque yo puedo estudiar la Biblia con un sesgo y cuando yo le aplico mi sesgo a la Biblia, todo lo que la Biblia me dice, yo lo voy a acomodar a mi sesgo. Tengo que tratar de mirar la Biblia sin aplicarle el sesgo para que la Biblia me pueda decir qué es lo que quiere decir. Esa sería mi recomendación. Lo voy a pensar, lo voy Claro, a es que pensar. yo, Si más no, adelante entonces no, tenemos otra conversación, puede ser entonces claro, estilo controversia, es respondiendo a las que, preguntas de Ricardo y es que vemos yo le puedo entonces responder el eso asunto ahí de... que dijo, yo le puedo responder eso que dijo, que es que lo que pasa es que yo no uso un sesgo, sino que yo he estudiado la escritura. Yo, mire, cuando yo empecé a hablar con esta persona, ¿qué es lo que hice? Yo estudié la escritura de día, de noche, de madrugada. Y todo ese tiempo meditando en la escritura y pidiéndole a Dios que Él me enseñara por muchos textos que nos indican y nos enseñan que Dios que nos enseña, no el hombre. Entonces, yo siempre cuando después entendí esto y le decía a Dios, pero Señor, estaré equivocado. Porque a mí me gusta preguntarle a Él, no a los hombres, porque los hombres se equivocan, ellos cometen errores. Entonces yo le seguía preguntando a Dios, pero Señor, ¿será verdad esto? Y aparecía un texto. Después le volví a preguntar a Dios, pero ¿será verdad? ¿Estaré equivocado? Y así, y seguía estudiando la escritura, seguía meditando en ella de día, de noche, de madrugada. Buscaba texto y seguía buscando. Entonces, cuando llegué a la comprensión de esto, ya, como le he dicho a muchos, ya nadie me puede mover de mi manera de pensar, porque yo la estudié según lo que la escritura dice, no según lo que dicen los hombres, porque yo veo muchas contradicciones entre los trinitarios, unicitarios y todas las religiones que se ven en internet. Entonces, eh, por más que quieran buscar por otro lado, los textos dicen lo que dicen y en esos textos no hay cabida para un tercero. ¿Mm? Ya, mira, yo quiero presentar un texto del binitarismo. Digamos, en Wikipedia aparece algo, mira, yo quiero mostrarles, porque es que no es por etiquetar a la gente ni por uno, pero es que tenemos que definir qué es lo que estas creencias ya fueron expuestas anteriormente. Mira, aquí en un link que dice binitarismo acá, ¿cierto? Usted lo puede encontrar en Wikipedia. Dice, antes del influyente trabajo de Hurtado, una teoría académica clásica del binitarismo ¿no? Clásica, era que el Espíritu Santo era visto como en cierto sentido idéntico al Hijo o era encarnado únicamente en él. Gloria a Dios. Entonces, hay también aquí acerca del Pero dice Hijo, idéntico, perdón, dime. pero dice idéntico, no el mismo. Entonces tú tendrías que darme una página oficial de los binitarios para que veamos qué piensan ellos, porque Wikipedia rescata de todos lados. Sí, Wikipedia pues es una fuente que es útil, pero como tú dices, habría que profundizar más a fondo porque, como te digo, hay como cierto problema en identificar al Espíritu Santo, porque aquí mismo en Wikipedia hay una parte donde dicen también que el Espíritu Santo es un poder, también. O sea, Ya, que pues, ¿viste? dentro de la rama binitaria hay una que cree que el Espíritu Santo es un poder y no una persona. Pero era lo que te decía yo, pues. Por eso, es ¿Eh? que en el Ya, trinitarismo pues. hay un trinitarismo católico y nosotros no somos católicos, pero somos trinitarios. Es lo que te quiero también entender. Dentro del Claro, trinitarismo hay distinciones también. claro, está bien, pero es que yo no Sí, he conversado con binitarios, yo no he llegado a conclusión de los binitarios, yo no he asistido a una iglesia binitaria, en cambio tú me estás diciendo que hay trinitarios católicos, pero es que ellos asisten a una religión, para una iglesia determinada. Yo no asisto a ninguna iglesia de binitarios, ni tampoco me he dejado influenciar por los binitarios.
ya Bueno, eso es otra yo quiero cosa. hacer una pregunta Ricardo, personal, una espérame, Elkin, pregunta eso, personal. espérame, Yo quiero hacer Ricardo, una ¿Mm? pregunta Elkin, personal fuera del... espérame, yo le hago esta pregunta con lo que Ricardo acaba de decir. Entonces, Dale, ¿tú dale, dale. considerarías que lo que tú sabes en este momento y lo que es estudiar en la Biblia es una revelación de Dios, algo, una revelación que Dios te dio a ti personalmente? No, yo no estoy queriendo decir eso, porque tenemos que entender, ¿ah?, claramente que por más que uno estudie la escritura, no hay nadie que diga yo tengo toda la revelación, ¿ya? ¿Por qué? Porque por eso la escritura dice claramente, dice que la sabiduría de Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, ¿ya? Entonces las personas tratan de interpretar la escritura con sabiduría del mundo, humana, no terrenal. Entonces Dios nos va dando a cada uno, a diferentes personas, de a poquitito, para que nadie se ande jactando que no, que yo soy la última Coca-Cola del mundo, ¿me entiendes? ¿Ya? Nadie tiene toda la verdad completa, ¿no? Entonces, ¿para qué? Como le digo, para que nadie se jacte, para que la honra, la gloria, la alabanza sea para Dios, ¿no? Amén, gloria a ¿Entiendes? Dios. Bueno, yo quería preguntarle al estimado antes, ya llevamos 46 minutos, muchachos. Hagamos esta última pregunta, pues. Estimado Ricardo, usted, digámoslo así, ahora con esta nueva, como decir con esta nueva creencia, porque usted fue trinitario, ¿usted entonces rechaza el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O cómo vas Es que, cómo te bautizarías? O es que cuando ese es otro vayas a tema, congregar, ese es cuando otro vayas a... tema cuando- malinterpretado, po. Ese es otro tema malinterpretado. Según lo que yo entiendo de la escritura, ese es otro tema malinterpretado. ¿Por Sí, pero qué? tú eres Porque, bautizado porque en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. no, Si yo, tú yo llegas a fui, yo, congregar, yo fui bautizado por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Hijo de Dios, ¿ya? sí, tú me dijiste que 3 veces te habló Dios, ¿verdad? Claro. Y que danzaste en el Espíritu. No, yo no dancé en el Espíritu, sino que yo sentía una corriente que me cubría todo el cuerpo y yo Pero eras tiritaba. trinitario. Sí, pero eso no quiere decir que Dios sea trinitario, po, Ok, pero ¿ya? entonces ya luego tú te apartas. Entonces, Y eso sería interesante como registrarlo, ¿no? Como darle, eso ya sería parte del testimonio, pero no sé si entendiste mi claro. pregunta, o sea, si te volverías a bautizar de nuevo en otra congregación o cómo harías No, allí. porque Pablo claramente dijo un bautismo. Y tenemos dos bautismos por lo menos que hizo, uno está el bautismo de Juan el Bautista y el otro el del Señor, que el mismo Juan el Bautista dijo que él bautizaba para arrepentimiento, pero tras mío viene uno más poderoso que yo, que el cual no soy digno de atar sus sandalias, él os bautizará con espíritu y fuego. Y después él le dijo a los apóstoles, le dijo que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Y después Pedro, que él bautizaba en agua, él después se acordó que el Señor le había dicho que serían bautizados con el Espíritu Santo y ahí sacó en conclusión que los gentiles, ¿cierto? Igual recibieron el Espíritu Santo y después cuando hubo un concilio en los apóstoles, porque venía Pablo con Sila o no me acuerdo con quién, y habían algunos que estaban enseñando a judaizar. Entonces hubo una disputa y cuando después llegaron Pablo a la iglesia en donde estaban todos reunidos, Santiago y todo, ¿qué le dijeron a ellos? Que solamente se les exigía que se guardaran de ahogados, de fornicación, eran 4 cosas que ellos dijeron. Entonces jamás les dijeron que tenían que bautizarse en agua. Esa era la O sea exigencia, que, o sea esa que era tú la estás exigencia, po. diciendo es que un solo bautismo es solo el bautismo del Espíritu Santo y el del agua, entonces, No, pero es que por eso te digo, el bautismo está mal interpretado. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor dice, le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿cierto? No podrá entrar al reino de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes están tomando esta agua como un agua física y Pablo dice que él es maestro a los gentiles y Pablo dice claramente, dice que nosotros recibimos palabras del Espíritu Santo que nos recibimos de hombre y palabras que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si el bautismo fuera físico, ¿cierto? Y nosotros nacimos del Espíritu, sería acomodar lo espiritual a lo físico, po. o sea Pero que tú Pablo te está diciendo quedas, otra cosa, po.
O sea que según ¿ya? la pregunta que yo te hice, tú te quedas, ya no te bautizarías en agua en ninguna parte, te quedas con el bautismo trinitario y te quedas con el bautismo en el Espíritu Santo que recibiste en la iglesia trinitaria. ¿Sería esa tu respuesta? Claro, porque si yo ya fui bautizado, mire, ¿por qué Pablo le dijo a los 7 discípulos, que les preguntó, le dijo, ¿en qué fueron bautizados ustedes? En el Espíritu Santo, y le dijeron, pero si nosotros ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, ¿y qué le dijeron ellos? Que fueron bautizados a la manera de Juan el Bautista, parece que los bautizó Pedro. Entonces, ¿por qué le dijo que fueran bautizados en el Espíritu Santo si ya habían sido bautizados? Y él Correcto. mismo dice, Bueno, y él mismo dice un bautismo. amén, Entonces ya, sí. Bueno, ya están entonces, siendo 2 bautismos. ya, ese tema del Entonces, bautismo sería disculpa, bueno entonces son tocarlo detalles, claro, en entonces otro. son detalles que hay que tomar en cuenta para no errar. Amén. ¿Ya? Bueno, ya llegamos a 50 minutos, muchachos. Yo creo que ya ahorita podemos despedirnos y otro día podríamos esta semana cuadrar el debate. Entonces, ¿Mm? estimado Rúa, puedes despedirte. ¿Tienes algo más que decir? O Ricardo. No, no, por mi parte, yo creo que está bien así, hay suficiente ilustración. Solo agradecer a Elkin y a Ricardo pues, por aceptar y permitir esta conversación. Lo vemos, lo analizamos, si realmente el asunto amerita un debate, algo, y yo creo pues que yo no soy tampoco el más adecuado, porque yo no soy teólogo. Yo siempre he dicho, yo no soy teólogo ni soy apologista, yo lo único que soy es un lector de la Biblia. Entonces, y mi oficio docente de profesor de lectura crítica me lleva a mirar cómo entiende la gente lo que lee. Lo que la gente lee, cómo lo entiende. Entonces me gusta hacerle la pregunta a la gente, la misma pregunta que le hizo Felipe al Eunico. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Muy interesante porque son lecturas que hace la gente de la Biblia, de un texto, de una posición doctrinal, y asumen una posición frente a eso que no soy yo el que dice está bien o está mal, hay que confrontarlo es con qué dice la Biblia, qué dice la Escritura. Podríamos tener otra Ah, conversación, en torno sí, ya hacia esas preguntas, un pero, poco más de pero controversia, haciendo la pregunta claro, y pero me gustaría refutándola hacerle una con la Biblia. pregunta. Me gustaría hacerle una pregunta por lo que dijo, porque me llamó la atención cuando dice que uno, dependiendo de la posición, pero ¿qué posición podría yo tomar si yo no conozco Gloria a los Dios. dignitarios? Entonces, ¿qué posición podría tomar? Yo solamente tomo la posición que me muestra la Escritura. Gloria a Dios. Yo Sí, creo que entonces, Ricardo, el estimado Ricardo, podría hacerle también en otro video una serie de preguntitas al estimado Rúa y que le responda para, ya que él dice que no, que el Espíritu Santo, o sea, como que él cree solo Padre e Hijo. Entonces, mañana de pronto podríamos hacer un video así, pero ya sería el contrario. Ricardo sería el que te haría las preguntas. ¿Qué piensa, estimado Rúa? sí, sí, lo podemos hacer, pero entonces más tardecito, más hoy porque es festivo y estaba Entonces aquí en la más casa, tarde, sí, yo estoy libre. En Colombia hoy aquí es festivo, lo que nosotros llamamos el puente de Reyes, pero si lo organizamos más tarde, de pronto después de las Sí, 6 de más la tarde. tarde, me Claro, queda más pero, fácil. pero, pero es que como yo le decía a Elkin, que yo no iba a conversar por ahora con usted porque teníamos un debate y quería prepararme. Y lo hice por cortesía y porque igual era interesante tener una conversación. Estaba pensando no hacerlo y seguía insistiendo en mi mente no hacerlo, pero después dije, ya, conversemos y Entonces, total. tú vas a ¿Me hacer entiendes? Entonces ya yo quiero, ahorita. yo quiero prepararme, disculpe, yo quiero prepararme y descansar, no tener ninguna conversación más para poder enfocarme en lo que voy a debatir, porque yo soy de las personas que le pido a Dios que me ayude, que Él me dé palabras, que Él sea el que esté conmigo en el debate, porque hay mucha gente confundida, porque como yo le dije a él, y yo muchas veces cuando he hablado con las personas en internet, he dado en mis comentarios y a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero yo he comentado cosas suyas y de otras personas. Entonces yo les digo, yo no vengo por ustedes, yo no vengo por las personas que no quieren recibir, ¿me Gloria a Dios. entiende? ¿Y cuándo Sino que vas a yo hacer el vengo por debate, aquellos estimado? que... Es que ¿Ah? se nos va a pasar una hora y el stream no me da para Eso más de una tendríamos hora. que Entonces, ponernos de acuerdo después del martes.
Elkin, no, esas Entonces cosas después las del martes sería el organizamos detrás de debate. cámara. Elkin, esas cosas las organizamos detrás Sí, de bueno, cámara, no es listo. Entonces no necesario. Si esto habría, va a no habría quedar video. grabado en vivo, eso lo Entonces no habría hablamos video de detrás de entrevista. cámaras. Entonces lo que él dice es que no habría video de entrevista en la tarde, estimado Rúa, Ricardo, porque él se va a preparar para el debate, es en la No, próxima hoy semana. mismo en la tarde, no, yo tampoco lo haría hoy en la tarde. Bueno, Esta entonces, semana, lo organizamos para esta semana, pero eso lo listo, estimado. hablamos por el Gloria a interno. Dios. Sí, Claro, entonces por lo menos, ya se nos claro, fue por el lo menos tiempo. ya nos conocemos algo, no sé, por una pizca y entonces más adelante vamos viendo qué hacemos. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya nos llegó el tiempo. Sí, Elkin, muchas Gracias. gracias a Ricardo, que Jehová Salvador los bendiga, que acaban de pasar un bendecido día. Amén, gloria a Amén. Dios. Que Despídete, Dios les Ricardo. bendiga. Me despido, que Dios les bendiga también a los dos. Ha sido un gusto conversar contigo, Uber, y ya he conversado con Erkin. Hasta luego, que estén bien. Amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, estimado Rúa, estimado Ricardo Gutiérrez y los que vieron este video, por favor, compártelo con otro guerrero bíblico. Gloria a Dios.